Eh, Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este encuentro de este seminario de Nodal sobre neofascismo. Eh, Vamos a comentar brevemente la modalidad para recordar cómo venimos desarrollando el seminario. Vamos a estar con primero la exposición de la docente que está a cargo de hoy del encuentro, y la facilitadora que hoy está a cargo del encuentro, y después de la exposición vamos a pasar a una ronda de preguntas. Para no interrumpir el desarrollo de la exposición, pedimos que, y tampoco para que se pierdan las consultas, los aportes o las dudas que nos pueden ir surgiendo durante el desarrollo de la exposición, les pedimos que sí, por favor, en el chat nos puedan compartir ahí reflexiones, preguntas, consultas, lo que sea, así no se pierde eso que también es rico. Y sí, ya al final de la exposición poder hacer ese intercambio y nosotros leemos las consultas, preguntas o aportes. Así que si les parece bien, ya siendo las 16:22, paso a presentar a quien hoy nos va a acompañar, que es Silvia Alarcón. Ella es filósofa y doctora en filosofía boliviana, directora de la carrera de filosofía de la Universidad de San Andrés, es educadora popular, catarista, militante política del proceso de cambio. Así que le damos la bienvenida a Silvia y agradecer que hoy esté compartiendo con nosotros. Si te parece, Silvia, ya te cedo la palabra para que, bueno, escucharte. Muy buenas tardes, un saludo Estefanía, Damián, Sol, un saludo para Pia y Sei, un gusto realmente estar acá y compartir, digamos, algunas reflexiones que son necesarias para avanzar en el presente, ¿no? Bueno, a mí empiezo directo sin más preámbulo. Em, bueno, me pidieron que hablara sobre movimientos sociales, derechos humanos y memoria, ¿no? Y bueno, en este caso, por supuesto, con referencia al tema de Bolivia, ¿no? Al ámbito boliviano. Yo creo que para entender eh, la memoria, la construcción de derechos, etcétera, creo que hay que partir desde el ámbito de la condición colonial que tuvo Bolivia y todo lo que significa la existencia, la conformación de la indianitud a lo largo del tiempo. Quisiera empezar señalando el hecho de que eh, en, en 1825, cuando se crea Bolivia, em, apenas el 3% de la población, después de, obviamente, de la constitución como tal de la República, apenas el 3% de la población tenía carácter ciudadano. Y eso es una cuestión que me parece importante porque en otros países la construcción del liberalismo, la herencia del liberalismo, plantea estas nociones de igualdad, etcétera, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso no. En nuestro caso, esa noción de igualdad era apenas, digo, ínfima con relación a la población como tal. Pero además, como todo hecho, como todo colonialismo interno, digamos, teníamos un mundo indígena que continuaba tributando. Me dejo entender, la colonia impuso tributación al mundo indígena y ese mundo indígena continuó tributando aún en el marco de la colonia hasta 1952. Es decir, un siglo y un cuarto después todavía de la Constitución de la República,
Ese tributo fue parte, digamos, de la explotación del mundo indígena, ¿no? Entonces, partimos de la Constitución de Bolivia, ¿no? Partimos del hecho de que la ciudadanía apenas alcanza, como decía, un 3% y al mismo tiempo lo que existen son obligaciones. O sea, no hay derechos, pero sí hay obligaciones, ¿no? Y esas obligaciones se van a prolongar por un siglo y cuarto más después de constituido el país. A lo largo de el siglo eh, XX, vamos a tener como las primeras voces que comienzan un poco en concordancia con México, van a empezar a pensar lo indígena, pero desde la visión del indigenismo. Y vamos a tener luego una, eh, un proceso, digamos, que paulatinamente va a empezar a demandar derechos. Básicamente, en este caso, el gran problema del siglo XX, digo yo, en el ámbito indígena es la lucha por la tierra, ¿no? La lucha por la tierra va a implicar que nosotros tengamos a inicios del siglo XX dos fenómenos. Por una parte, la lucha de las comunidades por la tierra y por el otro lado, la constitución de unos primeros elementos discursivos, libertarios en torno a lo que implica la condición indígena, ¿no? Me dejo entender. En el caso de lo primero, nosotros tenemos, por ejemplo, el ciclo del 10 al 30, el llamado proceso de caciques apoderados, en el cual diré, lo que se va a disputar con los gobiernos liberales de la época. El liberalismo va desde 1899 hasta 1925, si no recuerdo mal. Entonces, lo que vamos a tener es entre el 10 y el 30, vamos a tener un avance de los patrones en el campo, invadiendo las tierras comunitarias, sometiendo a las comunidades a la égida de la hacienda, y por lo cual entonces se va a desatar, al principio va a haber represión directa sobre los levantamientos de las comunidades pero al mismo tiempo se va a desarrollar una lucha, llamémosle legal, ¿no? En el sentido de que el mundo indígena va a empezar en el occidente del país a presentar, a desenterrar títulos emitidos por la corona española y buscar su reconocimiento en lo que llamaríamos, bueno, lo que entonces se llamaba la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, hay una lucha simultánea de, por una parte, una resistencia efectiva, una lucha de enfrentamiento, digamos, contra los patrones que obviamente terminan en masacres, y por el otro lado, una lucha legal, ¿no? Que busca el reconocimiento de la propia base jurídica, digamos así, que tenía por entonces la República Boliviana, ¿no? Este ciclo eh, va hacia los años un poquito o sea, en el marco todavía de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco en Bolivia va del 32 al 35, y en ese periodo aparece un elemento que no es pequeño, que es el proceso de la construcción de una propuesta educativa que se va a articular en torno a una comunidad aymara que es Warizata, ¿no? Aparece, se funda en esa época la escuela de Warizata, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales para esa construcción de memoria en el mundo indígena, de identidad, ¿no? Esta escuela es una escuela que la funda
Elizardo Pérez con Avelino Siñani. Elizardo Pérez era un profesor militante de línea marxista y conjuntamente Avelino Siñani, que es una mauta, es decir, una autoridad propia de la estructura aymara. Entre ambos crean una escuela que va a ser en Bolivia una escuela, la denominada Escuela Ayllu, que va a tener algunas características fundamentales. Por una parte, es una construcción, es una educación productiva, diríamos en términos actuales. Por la otra parte, es una construcción identitaria, es la dignificación del indio, la liberación del indio. Elizardo Pérez lo dice muy claramente, el objetivo de Guarizata era la liberación del indio, ¿no? Y es muy importante este proceso educativo porque además de ser, de habérselo comparado un poco por las características con lo que en su momento fue la colonia Gorki en el proceso soviético, ¿no? Eh, Huarizata es en Bolivia un punto fundamental porque Elizardo Pérez combina dos cosas muy importantes. Por una parte, el rescate de las instituciones, de las prácticas comunitarias propias de los ayllus aymaras, ¿no? Em, con una visión, digamos así, eh, de formación, de educación orientada hacia, decíamos hace rato, hacia un ámbito productivo, pero incorporando todos los elementos posibles, digamos, de la tecnología desarrollada en el ámbito occidental. Y eso es importante porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, la imagen de Marx, o sea, cuando Marx habla, por ejemplo, de la comuna rusa, dice, no se necesita, se puede incorporar aquellos avances tecnológicos, el desarrollo que se ha logrado, el desarrollo de las fuerzas productivas se lo puede incorporar a la comunidad sin tener que pasar por las horcas caudinas del capitalismo. Eso dice Marx en sus escritos sobre Rusia. En el caso de Warisata, no llegó a ser una experiencia que sobrepasó propiamente los 7 años de existencia, ¿no? Es un periodo muy corto. Pero es un periodo en el cual se afirma una condición identitaria indígena, donde se reivindica algo atípico para la época, se reivindica un pasado prehispánico, digamos, de manera gloriosa, se valoriza las instituciones como por ejemplo el AINI. El AINI tiene que ver con las formas de cooperación entre familias o al interior de una misma familia en el proceso de trabajo. O sea, yo te ayudo a sembrar tu tierra y luego, o sea, eso genera, digamos, una conciencia de deber, ¿no? Entonces, luego yo te ayudo a ti. Esa alianza en el proceso de trabajo, esa articulación que se genera a través de la INI constituye, en mi modesta opinión, todo el fundamento de la ética indígena, ¿no? Ahí en el trabajo conjunto, en el trabajo mancomunado, en el trabajo, además, en el trabajo que se brinda también de manera gratuita en favor de la comunidad, ¿no? Encontramos elementos éticos, pero también obviamente de una condición productiva fundamental, ¿no? O sea, se necesita a los demás para ser, ¿no? O eres solamente en la medida en que eres con los demás. Esa idea se fortalece en Guarizate y se fortalece, como decía, combinando el proceso agrícola como tal, pero también incorporando una manufactura, ¿no es cierto? Se empieza, por ejemplo, se instala llamaremos así, una fábrica de ladrillos, en fin, hay una industria incipiente en Guarizata que
hace prever, digamos, mejores días, además de la lectoescritura. También es importante señalar que el Warisata tuvo un gran impacto porque el tema de la lectoescritura estaba prohibido. En ese momento los indios no tenían derecho a aprender a leer y a escribir. Entonces, cuando Warisata no solamente desarrolla lectoescritura, desarrolla un fortalecimiento, una valoración de la identidad indígena, se plantea además como un horizonte político, la liberación del indio, pues un horizonte político vinculado a lo productivo, como decía hace rato. Entonces, claro, hay una revolución en el pensamiento y la idea de cómo es que el indio tiene derechos, ¿no? Puede tener una mejor vida y entonces abre en la conciencia colectiva, creo yo, un aspecto fundamental. Luego, Guarizata se desarrolla de manera simultánea a la guerra del Chaco entre Bolivia y el Paraguay. Esta guerra, como decía, va del 32 al 35. El proceso de la guerra también contribuye en ese momento, genera un punto de inflexión, aunque puede haber mayores matices en la interpretación de cuánto impactó el proceso. eh, la guerra del Chaco genera una conciencia colectiva en los combatientes de que es necesario construir un país para todos, ¿no? Eso a mí me parece fundamental porque va a marcar todo el proceso posterior que va a culminar en el 52, en 1952, en la Gran Revolución Nacional, con la famosa, las famosas medidas fundamentales que incluyen la condición ciudadana del indígena. Es decir, en 1952 recién se plantea el voto universal el voto universal, y eso incluye, por supuesto, al mundo indígena. Se plantea la reforma agraria, se nacionaliza las minas, se constituye además un elemento que no ha sido, yo creo, suficientemente estudiado en Bolivia y se lo ha minimizado, bueno, bajo determinadas miradas políticas, que es la existencia del control obrero con derecho a veto en las empresas estatales. Eso me parece enormemente importante. Casi nadie menciona entre las conquistas de abril de 1952 esta última, ¿no? Pero es fundamental porque los obreros que para entonces habían también desarrollado un proceso de articulación, la Federación de Mineros, por ejemplo, se constituye el 11 de junio del 44, en pleno sexenio, en pleno etapa represiva, ¿no? Vamos a tener entonces por una parte, un movimiento obrero pujante que cuando llega a 1952 va a ser la base, el fundamento, digamos así, de la famosa Central Obrera Boliviana. Bolivia tiene entre sus características el tener una sola central de trabajadores en el país, ¿no? La Central Obrera Boliviana que se crea el 17 de abril del 52. Y por el otro lado, el tema de la reivindicación de lo indígena a través del acceso a la tierra. Ciertamente puede ser discutible el tema de si el 52, con el tema de la reforma agraria y entonces la parcelización de la tierra, la constitución de, el campesinado como tal, en tanto pequeño propietario, fue, digamos, fue como la mejor forma de responder a la demanda de la tierra, ¿no? Pero también hay que entender que los procesos, aunque pueden, cuando son vistos desde, digamos, con muchos años de distancia, pueden ignorar a veces algunos elementos que están presentes en en el espacio específico en que se concretan las medidas. Ahí, evidentemente, está muy poco destacado, diría yo, en el ámbito nacional
en la historiografía nacional, está muy poco destacado el hecho de que una tendencia dentro del movimiento nacionalista revolucionario, que fue el partido gobernante a partir de la Revolución Nacional, eh, está muy poco destacado el hecho de que una tendencia planteaba justamente la existencia de comunidades, la vigencia de comunidades, ¿no? Mucho más se ha destacado el proceso de campesinización, en este caso de fragmentación de las comunidades a través de la parcelización de la tierra y la constitución de los indígenas comunarios en campesinos, es decir, en pequeños propietarios de la tierra. Esta es una de las cosas que digo, creo que no tenemos una historiografía justa con todo lo que en ese momento se planteó y se dijo, pero ahí aparece. De ahí voy a dar un salto grande. Hay, en el proceso entre la Guerra del Chaco y el 52 hubo también un proceso importante de avances, notablemente desde el Estado. Es el periodo del llamado socialismo militar, que va a plantear cosas como, por ejemplo, el tema de la jornada de 8 horas de trabajo, ¿no? Que viene, el socialismo militar aparece después. Hola, hola, Te escuchamos, Silvia. perdón, yo los he perdido ahora sí, perdón. Fue un pestañeo, lo siento. Decía entonces, en En el periodo del socialismo militar, después de la Guerra del Chaco, militares destacados asumieron el gobierno hasta 1945. Del 35 al 45 tenemos gobiernos que, como decía, haciéndose eco un poco de esta necesidad de la de construir un país y de construir un país digamos, para todos en ese sentido, empiezan a avanzar con algunas cosas. Empiezan a desarrollar demandas, aceptar demandas, digamos, de parte de la población y hacerlas parte de la política pública. Eso también es un proceso de acumulación. Por ejemplo, durante el gobierno de Villarruel, se planteó dos cosas que eran muy importantes. En 1945, en mayo, eh, hay un acontecimiento que es un congreso multiétnico que se desarrolla en La Paz. Y por primera vez desde la derrota de Zárate Vilca, que es a fines del siglo XIX, es un levantamiento indígena en plena guerra federal, eh, los indígenas habían sido castigados y no podían, por ejemplo, pisar, en el sentido literal, no podían pisar la plaza principal. Entonces, simbólicamente, hay dos cosas que son importantes. Propicia, el gobierno de Villarroel propicia este Congreso Indígena, pero además, simbólicamente, digo, los indígenas vuelven a entrar a la plaza y el Congreso aprueba, por ejemplo, entre una de sus medidas, aprueba la abolición del pongueaje, es decir, del trabajo en las haciendas, el trabajo gratuito indígena en las haciendas, y por el otro lado, aprueba también medidas como la creación de escuelas. Entonces, si se fijan en el proceso de acumulación, ¿no es cierto? Se van tejiendo varias cosas, se va tejiendo una historia en la cual lentamente ese mundo indígena empieza a articularse en torno a sus demandas propias y hay momentos en la historia de Bolivia como este socialismo militar que abren una ventana para ir concretando esas luchas en medidas de política pública, ¿no? Eh, Después vendrá el sexenio, un proceso represivo con masacres, etcétera, sobre el mundo obrero, sobre el mundo campesino. Eh,
Y luego vendrá, como les decía, el 52, la Gran Revolución Nacional, que va a plantear, como señalaba ya, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, la creación de la Comibol, em, el voto universal y el control obrero con derecho a veto. De manera paralela, en esa construcción de ciudadanía distinta, digamos, también se aprueba el Código de la Educación Boliviana en 1955, 3 años después, con lo cual ustedes van a ver cómo es que empieza a plantearse esa necesidad de que lo indígena pudiese no solamente ser un voto en el sentido literal, en el marco de las democracias formales, sino pudiese tener acceso a los beneficios de la ciudadanía. Ahora, en la época también es verdad que había como distintas corrientes, ¿no? Había unas miradas de que había que educar al indio. Bueno, primero, había una corriente fuerte de matemos al indio, Bolivia va a salir adelante eliminando a lo indígena. Una segunda corriente que decía eduquemos al indio en el sentido de no le vamos a cambiar el color de la piel ni los rasgos, pero sí podemos cambiar su manera de pensar. Y una tercera, y por eso Guarizate es importante, eh, pensemos en la liberación del indio, ¿no? Eduquemos para liberar al indio. La construcción que se da después, no voy a hacer mayor hincapié en ello. Quiero llegar así rapidito a los años 70. Los años 70 van a implicar, eh, eh, perdón, los años 70 van a implicar la aparición de un evento muy importante que es eh, la Asamblea Popular durante un gobierno militar que tiene también muy poca vida y da lugar luego a la aparición de la dictadura más prolongada en Bolivia, la de Banzer. Hugo Banzer Suárez está como dictador en Bolivia desde el año 71 hasta el 78. En ese lapso, ustedes van a tener un discurso marcadamente anticomunista y antiobrero, ¿no? La lucha va a ser, en la tónica de la época, es obviamente ese, em, esa forma de, mm, de represión, esa dictadura es emblemática de todo, y es hermana de todos los golpes militares de la época en esa lucha anticomunista. Sí, y en Bolivia es también antiobrera, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esta condición del obrero? Porque desde 1944, que les decía que se funda la Federación de Mineros, pasando por el 17 de abril de 1952, que se crea la Central Obrera Boliviana. Y lo que es importante, la Central Obrera Boliviana tiene como fundamento a la Federación de Mineros, pero no es únicamente una central de trabajadores en el sentido convencional del término. La Central Obrera Boliviana en Bolivia ha sido el espacio de articulación de todas las identidades en el país. Entonces, ustedes tenían que en la Central Obrera Boliviana sí estaban los gráficos, los mineros, los fabriles, los profesores, las universidades, ¿no es cierto? Es decir, representaba la sociedad civil. Por eso es tan importante la creación de la Central Obrera Boliviana. Y claro, el golpe el 71 va a atentar justamente contra toda esta articulación de lo civil. Zabaleta decía que el Estado del 52 tuvo dos hijos, ¿no? Por una parte, eh, un ejército, o sea, un ejército que se reconstituye después del 52, y por el otro lado, este mundo obrero articulado en torno a la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces, sí es importante entender ese proceso, porque en ese proceso, también en esas décadas van a aparecer
los primeros conatos del movimiento indianista en Bolivia. Va a aparecer, por ejemplo, el famoso manifiesto de Tiwanaku, donde se va a empezar a reivindicar nuevamente lo indígena. Quizás es importante decir que en el proceso de educación que instaurado después del 52, hubo un predominio de aquella visión civilizatoria del indio. Es decir, eh, la guerra del Chaco había generado la conciencia de tenemos que construir un país para todos. El 52 toma esa posta y dice, ok, lo vamos a hacer y lo vamos a, entre ellos, o sea, entre esa construcción, vamos a tener un proceso educativo que va a incorporar al indio al Estado, pero también es un estado que, o es una educación, perdón, que se centra en la blanquitud, no como el color de la piel, sino en la identidad. Entonces es un proceso en el cual, sí, el indio ahora goza de ciudadanía, puede acceder a la tierra, tiene derechos, ¿no es cierto? Pero es un proceso en el cual hay mm, una mirada civilizatoria, ¿no? Para ser boliviano tienes que dejar de ser indio. Esa es la condición del 52. Por eso en los años 70 aparecen unas voces disonantes que dicen, pues no, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a, es decir, nosotros tenemos una identidad, tenemos una cultura, no tenemos por qué ser un remedo, una copia, digamos, de eh, eh, una un tiempo y un espacio que no nos pertenece, ¿no? Entonces, empieza lentamente a generarse expresiones discursivas, culturales, ¿no es cierto?, de reivindicación y obviamente políticas, ¿no? Va a haber un proceso largo em, y en ese proceso se va a constituir justamente lo que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ¿no? Hay una larga discusión sobre el tema de campesinado y la condición indígena, pero para todos los efectos yo creo que lo más justo es señalar que la identidad es campesino-indígena, ¿no? Porque ambos elementos son constitutivos hasta el día de hoy. Pero obviamente en todo, bueno, después del proceso de las dictaduras, en fin, va a venir van a venir una serie de luchas y hasta que finalmente decía, se corona eso con la Constitución de la Confederación. Los años del neoliberalismo del 86 para adelante son años de un notable empobrecimiento de la población, una mm, hay el modelo descansa, digamos así, en la explotación, en una sobreexplotación del mundo indígena, descarga todo su peso y bueno, hasta ese es un tiempo también en el cual los discursos van a ser cada vez más claros, el indianismo va a ir ocupando un proceso mucho más, o perdón, un espacio mucho más relevante en cuanto a sus demandas, en cuanto a la discusión de todos los elementos de la vida social. Por ejemplo, es el tiempo en que aparece la crítica de un profesor universitario de origen aymara que escribe un libro que se llama Etnofagia Estatal, ¿no? Entendiendo la educación como un proceso etnofágico, como había pensado el 52, pero mucho más relevante todavía en el periodo, digamos, del neoliberalismo, ¿no? Entonces, este tiempo de empobrecimiento, pero también de la aparición de jóvenes indígenas que acceden a la universidad, que empiezan a tematizar lo indígena en distintos aspectos, que van a demandar, ¿no es cierto?, una condición en verdad igual.
es importante, digamos, como parte de la acumulación, pero también, obviamente, la pelea de lo concreto real, que son las condiciones de vida, en fin. Eh, Esa memoria, ese proceso de acumulación de luchas y de narrativas, de discursos, de reinterpretación, de construcción de nuevos imaginarios, em, va a estallar a principios de este nuevo siglo, ¿no? En pleno neoliberalismo, el año 2001, tenemos un proceso, la famosa guerra del agua, perdón, sí, la guerra del agua que empieza en Cochabamba, pero luego se expande. La guerra del agua tiene que ver con el decreto de Banzer, la intención de Banzer, que por entonces, después de haber sido dictador, vuelve como presidente democrático, ¿no? Banzer saca una ley de aguas que hace que el agua se convierta en propiedad del Estado, desconociendo, digamos, todo el trabajo, por ejemplo, en las comunidades para construir sistemas de riego, sistemas de abastecimiento de agua, etcétera. Claro, sin agua, evidentemente no hay producción agrícola. Y entonces pensar en que tengas que pagar por el agua cuando el agua es parte de lo que la naturaleza te brinda de forma gratuita, claro, es algo inaceptable. Pero además, bajo la intención de conceder de conceder, digamos, la propiedad del Estado, ¿no es cierto?, sobre el agua a empresas transnacionales, ¿no es cierto?, que van a hacerse cargo de su administración, pero obviamente para generar, es decir, para generar ganancias para sí mismas, ¿no es cierto? Entonces, esto desata en Cochabamba un movimiento urbano eh, mm, y bueno, un eco de eso va a ser después el bloqueo de caminos en el occidente del país, ¿no es cierto? Eh, que va a demandar justamente eh, un basta ya, ¿no? O sea, en los hechos es un levantamiento, ¿no es cierto?, que revive en la memoria colectiva el cerco a la paz, perdón, protagonizado por Tupac Katari, ¿no es cierto?, algunos siglos atrás. Entonces, cuando, cuando llegamos al tema del primer cerco, sobre todo en la ciudad de La Paz, esa imagen del indígena rebelde, del indígena que se levanta, del indígena que pelea, ¿no es cierto?, se reaviva. Y empieza también ahí la construcción de un discurso muy interesante, que es el discurso de, no, es que los indios que estaban cercando a La Paz, ¿no es cierto?, estaban borrachos, ¿no? Son animales, son salvajes. Es decir, empieza desde la prensa a construirse, bueno, no solo desde la prensa, obviamente, desde los círculos políticos dominantes, es decir, los sectores más conservadores y reaccionarios del país, va a empezar ese discurso de, por una parte, el miedo a la indiada, así como un imaginario, una memoria política, digamos, a lo largo del tiempo. Pero por el otro lado, también va a ir en la reproducción de este colonialismo interno, va a reaparecer en el discurso esa ontología, ¿no es cierto?, propia de la colonia. Es decir, em, el ser tiene todos, o sea, los habitantes blancos, no estoy hablando del tema del color de la piel, estoy hablando de una identidad. La identidad blanca es la identidad que tiene todas las notas positivas del ser. Son educados, son bonitos, son sanos, son trabajadores, son moralmente aceptables, etcétera, ¿no? En cambio, los indios son un no ser que son, claro, son flojos, son enfermizos, son feos, son
incultos, no son, son ignorantes, son violentos, son moralmente deplorables, etcétera, ¿no? Entonces, esta ontología reaparece después de mucho tiempo, pero reaparece en el discurso para instalar en los sectores urbanos, las clases medias, ¿no es cierto?, representaciones que se van a ir reproduciendo a lo largo de todo este siglo. El año 2003, eh, eh, o sea, aparece nuevamente hay una nueva segunda gran movilización. Definitivamente el neoliberalismo estaba, digamos, eh, eh, en un momento muy particular por el por entonces presidente del país, que era Sánchez de Lozada, Gonzalo Sánchez de Lozada, decide vender gas y ese gas tenía que salir a través de Chile. Bueno, nosotros tenemos con Chile obviamente una memoria de conflicto por la Guerra del Pacífico y ya es como que la gota que colma el vaso, ¿no? O sea, en el 2001 Banzer tiene que retroceder ante el tema del agua y no se privatiza el agua. Pero el gas era, digamos, como la expectativa. Y claro, en Bolivia, el tema de la nacionalización de las minas, el año 1952, el haber sacado a los varones del estaño, los dueños de las minas, en ese momento los más grandes dueños de las minas del país, esa nacionalización siempre quedó en la memoria como un hecho de lo que significa el tener un país, el derecho a tener un país a través de la explotación de un recurso y en beneficio para todos, ¿no? Entonces, cuando en el 2003 Sánchez de Lozada dice, pues vamos a hacerlo por Chile, ¿no es cierto? Entonces es como una gota que colma el vaso. Recuerdo, entonces empiezan una serie de movilizaciones, ¿no? Em, y En ese proceso se aunan, por supuesto, identidades obreras, identidades indígenas, ¿no es cierto? Identidades urbanas. Aparecen algunos movimientos sociales en ese momento. Álvaro García identifica algunos que son muy claros. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, las 6 federaciones del trópico en Cochabamba, que son los cocaleros, que es de donde viene Evo Morales precisamente, la FEJUVE El Alto y los regantes de Cochabamba. Si ustedes se fijan, con excepción de la Federación de Juntas Vecinales del Alto, que sería, digamos, esta, ¿no? eh, 4 de los 5 movimientos sociales que se constituyen, se fortalecen en ese momento, em, son de origen campesino indígena. En su momento, esa emergencia de lo indígena, cuando le preguntaban a Felipe Quispe, quien fue cabeza de este movimiento campesino indígena, cuando le preguntan, eh, ¿por qué tú te has rebelado contra el Estado? ¿No? Entonces, él dice de una manera muy sintética, dice, para que mi hija no sea tu empleada. Esa frase sintetiza un mundo de discriminación, exclusión, de lucha, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta em, porque esa frase nos permite comprender cuán difícil ha sido en Bolivia la construcción de una ciudadanía. Mientras en la Argentina, por ejemplo, los derechos se han construido la, 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 en torno perdón, la politización se ha dado en torno a los derechos humanos. En el caso de Bolivia, la politización se da en torno a la etnicidad, a las luchas desde lo étnico, ¿no es cierto?, por construir, por llegar a adquirir una condición ciudadana. No se puede entender el proceso de cambio que se abre en el año 2006
Si no se tiene en cuenta justamente toda esta emergencia y toda esta larga memoria y larga trayectoria de lucha del mundo indígena eh, por conquistar un espacio ciudadano. Si ustedes se fijan, el año 2003 empieza justamente un proceso de rechazo, primero al tema del gas, pero luego sigue y sigue, o sea, se va fortaleciendo el proceso de lucha popular de manera pacífica y luego se llega al bloqueo de caminos. Hasta los transportistas en última instancia generan un paro pidiendo que se vaya el presidente, ¿no? Eh, pero lo que es importante es que cuando se logra, bueno, eso también porque hubo, hay que decirlo, una masacre en el Alto con más de 60 muertos, ¿no? Sánchez de Lozada reprime pensando que pagando una cierta cuota de sangre iba a desarticular el proceso de lucha popular y no es así. Entonces, al final tiene que irse. Y cuando se va, su vicepresidente, don Carlos Mesa, sube al tercer día al Alto. Y en el Alto, ese mundo campesino indígena, en este caso migrante, que vive en el Alto, le plantea dos demandas muy puntuales. Eh, Asamblea Constituyente para reconstituir, digamos así, la condición ciudadana, porque la percepción del mundo indígena, y no era falsa, es que la ciudadanía que ellos tenían era una ciudadanía de segunda o de quinta, como prefieran, ¿no es cierto? Es decir, la blanquitud siempre en este país ha gozado de todos los derechos y la indianitud siempre ha recibido, siempre ha sido, digamos, en el ámbito del trabajo, la explotada, la que tiene que ceder, ¿no es cierto? Su, su trabajo, la que además, o sea, carece de derechos de representación, de valoración, eh, etcétera. Entonces, le plantean a Carlos Mesa Asamblea Constituyente y el segundo elemento le plantean nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, en este caso básicamente del gas, ¿no? Es un imaginario, fíjense, que cumple dos vertientes, ¿no? Por una parte, el tema de la base material de reproducción de la vida, no solo para el mundo indígena, sino para todos, pero obviamente eso significa mejores condiciones de vida. Y segundo, el tema de una nueva, em, como un lugar, como lograr un lugar en el ámbito de la ciudadanía, una ciudadanía real, no una ciudadanía ficticia, ¿no? Bajo ese criterio, uno puede entender por qué el año 2006, cuando Evo Morales asume la presidencia de la República, ¿no? Y se da inicio al proceso de cambio, Evo Morales asume eso, la presidencia el 21 de enero del 2006. Y en mayo, el 1 de mayo de ese año, se nacionaliza el gas en Bolivia, se nacionalizan los hidrocarburos, ¿no? Es decir, se está dando cumplimiento a la agenda de octubre. Perdón, ese mismo año, en agosto, se instala en Sucre, que es la ciudad que formalmente es la capital de Bolivia, se instala la Asamblea Constituyente. Yo digo, en realidad esa es la primera y verdadera asamblea constituyente en Bolivia, ¿no? Porque las otras asambleas constituyentes fueron muy como, mm, no sé, como selectivas. No, no había una representación como tal de todo el país. Aquí, para ese proceso, hubo la elección
de los asambleístas por sectores, por departamentos, por género. Es decir, hubo un montón de variables que se consideró para que todo el país estuviera representado en esa asamblea. Y de ahí sale la constitución de Oruro. No digo la constitución actual porque lamentablemente la presión de la derecha por evitar que esa constitución sea, por llegar al referendo para aprobar la constitución, ellos bloquearon esa posibilidad hasta que se incorporaron algunos artículos, ¿no es cierto? Obviamente en su protección y beneficio. El gran miedo de la derecha en ese momento y básicamente de la burguesía y la oligarquía nacional era que hubiese una segunda reforma agraria que distribuyera la tierra, ¿no es cierto? Ya no en el occidente, sino también en el oriente. Y por eso es que, por ejemplo, hay algún artículo que dice que Bolivia, o perdón, que el Estado reconoce, respeta y garantiza la propiedad privada, ¿no? Tal cual. Lo dice en esa forma para, porque esos eran los miedos, digamos, en ese momento, ¿no? Luego, tienen ustedes un proceso, o sea, tienen también otros elementos, pero es interesante cómo nuestra Constitución, en los elementos que ha podido preservar de la Constitución original, por ejemplo, en uno de sus artículos se reconoce distintos tipos de propiedad. Se reconoce la propiedad del Estado, la propiedad, digamos, privada, etcétera. Pero se reconoce también la comunidad. Y hay un artículo en el cual específicamente el Estado es a la única forma de propiedad, si se le puede decir así, pero bueno, así está denominada, a la única propiedad que se obliga no solamente a reconocer, sino a garantizarla, a potenciarla, ¿no es cierto?, es a la propiedad comunitaria. Y claro, el modelo que Bolivia retoma es justamente el modelo comunitario, ¿no? Em, ese es el gran triunfo, digamos, diría yo, simbólico, político, ¿no es cierto?, en la Asamblea Constituyente. La nueva Constitución establece que Bolivia es un estado plurinacional porque ya no hablamos de la nación boliviana como la única nación en Bolivia, sino hablamos del reconocimiento de todas las naciones dentro del país, ¿no? Pero además es un estado plurinacional, ¿no? La Constitución dice comunitario. El modelo de construcción de lo social es la comunidad. Y ese modelo, sí y solo sí, en este caso, viene del reconocimiento, del discurso, ¿no es cierto?, que se va creando a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, de lo que es, del valor que tiene la comunidad. Eh, la comunidad obviamente se inspira en la comunidad, como digo yo, históricamente existente, ¿no? Es decir, el modelo de los ayllus, el modelo de las marcas andinas, aymaras, quechuas, ¿no? Eh, muy parcialmente, diría yo, de las tentas guaraníes, ¿no? Porque en verdad también aquí es importante tal vez matizar señalando que la, cuando hablamos de lo indígena, hablamos fuertemente de lo indígena que está en Occidente, es decir, de lo quechua aymara o de lo aymara quechua, como prefieran. Las comunidades que están en el Oriente son, son pueblos muy pequeños demográficamente hablando. Políticamente no han podido, digamos, eh, desarrollar luchas fuertes. Eh, la última gran lucha en el oriente es la lucha de los guaraníes.
que fueron derrotados ya en el ámbito de la República y masacrados. Hubo como 4.000 guaraníes masacrados en su momento, ¿no? En el siglo XIX. Y queda en la memoria de ellos esa masacre como obviamente como una derrota, pero desde entonces, digamos, el mundo guaraní no ha luchado por expandirse, por plantear, digamos, o recuperar un ideario de sí mismo y proyectarlo al país. Más bien como que se han ensimismado, ¿no? Preservan su idioma, su cultura, sus prácticas y en el marco del Estado plurinacional no se han abierto hacia los demás. Por ejemplo, en el marco de lo que es la plurinacionalidad, con la nueva ley de educación, eh, ellos han planteado, llévense su escuela, ¿no? Van a reconocer nuestra educación, pero llévense su escuela. Entonces, es una mirada un poco más encerrada en sí misma, ¿no? Y los otros pueblos, como decía, han sido reconocidos como naciones, aunque formalmente no alcanzan, digamos, a ser propiamente naciones, ¿no? Lo que es importante es que, sobre todo y ante todo, no son pueblos em, que hayan generado luchas políticas, demandas, un horizonte, digamos, de camino, etcétera, ¿no? O sea, hay esa lucha es fuertemente privativa del occidente, como decía, de lo aymara y quechua, por una parte por su densidad demográfica y por la otra parte por la fuerza de su resistencia y su lucha continua, ¿no? Entonces, esta, esta nueva construcción de ciudadanía permite justamente por eso recuperar ese imaginario de lo comunitario como modelo de lo social. Hay que decir también que notablemente al mismo tiempo que se desarrollaba la Asamblea Constituyente, se desarrollaba también en Sucre el Congreso Nacional de Educación. Y el modelo que sale de ahí es el modelo que recupera la imagen de Guarizata y la nueva ley se llama por eso Elizardo Pérez Avelino Ciñani en homenaje a los creadores de Guarizata. Lo que es interesante es que la educación también tiene como modelo lo comunitario, la idea de que los procesos educativos tienen que tender hacia el fortalecimiento de la noción comunitaria a desarrollar además criterios productivos, ¿no? Entonces, si se fijan, hay un proceso de fuerte, digamos, de articulación y entre, digamos, lo político y en este caso lo educativo, la noción de ciudadanía y la forma de educación que le corresponde, ¿no? Y claro, de ahí, bueno, si seguimos avanzando, el proceso de cambio ha sido el proceso justamente que permite este fortalecimiento de lo indígena, pero además ha creado políticas, una política económica tendiente a generar una nivelación en cuanto, por ejemplo, a la superación de los niveles de la pobreza extrema y de la pobreza como tal, a generar oportunidades, a generar la inclusión de lo indígena en el ámbito público. Esto sí me parece importante detallarlo. Antes en Bolivia uno no encontraba una señora de pollera, por ejemplo, cumpliendo una función administrativa en alguna parte del estado. Eso no existía. En el ámbito del ejército, por ejemplo, era muy frecuente que los oficiales, o sea, bueno, en todo caso, se me ha ido la palabra, bueno, cuando tú entras a la escuela al colegio militar o cuando entras ah, a la policía, digamos, era muy frecuente
que los jóvenes que entraban se cambiaran el apellido. Si tenían un apellido de origen aymara, pues eh, lo, lo cambiaban, ¿no? Lo castellanizaban o le quitaban palabras, bueno, en fin. Entonces, el momento en que ese mundo indígena aflora en toda su potencia, en toda su densidad cultural, moral, etcétera, ¿no es cierto? De pronto en el país hay un giro, un cambio. Y eso yo recuerdo, por ejemplo, como un ya general del ejército, em, pues se cambió de nuevo el apellido para retomar em, em, eh, su apellido original. Y lo decía además así, ¿no? Yo me he cambiado el apellido, pero este es el tiempo de tomar mi verdadero apellido, sentir orgullo de lo indígena. Entonces, esta ocupación de lo indígena en el Estado es, o sea, esta incursión, digamos, que nunca había habido antes, pero además que se protege desde el Estado, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber una representación de mujeres, tiene que haber una representación indígena, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso, claro, genera en el ámbito de las clases medias y mucho más en las élites, ¿no es cierto? Un rechazo, pero fundamental. Los sectores medios, los sectores de élite siempre vieron en el Estado un espacio de su reproducción. Vieron es decir, vieron el Estado, ocupar el Estado como una cuestión natural. Entonces, que estos indios atrevidos y mugrientos, ¿no es cierto?, ignorantes y feos, o sea, vinieran a ocupar el espacio de lo público, a ser parte de, no sé, pues de los viceministerios, etcétera, que un señor apellidado, qué sé yo, Mamanicho, que lo que sea, ocupara el cargo de ministro, qué sé yo, era inaudito, ¿no? Era inaudito. Entonces, empieza a acumularse, ¿no? Una visión profundamente reaccionaria, ¿no es cierto? Que es profundamente antiindígena. En ese sentido, podríamos decir un poco que mientras el fascismo en Bolivia fue esencialmente anticomunista y antiobrero, ¿no? Este neofascismo que puede aparecer en Bolivia es esencialmente antiindígena, profundamente antiindígena. Porque justamente, y miren, aquí viene la representación, ¿no? En el caso de, ustedes saben que hubo un golpe de Estado el año 2019 y que se la coloca mm, en la presidencia, se coloca en la presidencia de la República a una senadora de derecha que no, bueno, no le correspondía. Pero ella, justamente, ¿qué es lo primero que dice? Vamos a volver a la República, no más Estado plurinacional, ¿no? Esa es la imagen que creo que tiene que quedarnos clara, porque es la imagen de justamente cuánto las élites y las clases medias odian así profundamente lo indígena, cuánto rechazan la transformación del Estado, cuánto eh, repudian, digamos, esta nueva forma de ciudadanía donde lo indígena tiene lugar, donde lo indígena tiene representación. Entonces, claro, hay que destruir el Estado plurinacional y hay que destruir además los elementos, ¿no es cierto?, socialistas que ha acumulado el proceso de cambio en la construcción de su política económica, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco la imagen, ¿no? Entonces, el tema en Bolivia, creo que por lo que estábamos mencionando, eh, eh, en Bolivia todos los derechos están, toda la lucha por
derechos es una larga lucha y esa es una memoria muy particular. Eh, es una memoria que tiene que ver con ese proceso de lucha, donde sí, tú puedes contar como mundo indígena tus muertos, ¿no? Pero donde también puedes contar tus avances. Entonces es una forma de construcción de la memoria distinta, ¿no? Es una construcción que no tiene que ver necesariamente ni con sectores urbanos, ni con sectores, es decir, tiene que ver con ese mundo indígena que va contando, sí, los muertos, pero va contando también los logros, los procesos de resistencia, que va educando a los hijos, ¿no es cierto?, en en un hacer práctico, en una lucha continua que desde Tupac Katari hasta aquí no ha parado, ¿no? Tupac Katari es la gran imagen que en el ámbito de la colonia se revela contra contra bueno, contra la colonia, contra el orden colonial, pero que además asume, por ejemplo, en una versión multifacética, asume imágenes o representaciones como, por ejemplo, la del gobierno, ¿no? Eh, el segundo gran líder en en la histórica lucha del mundo indígena es precisamente Zárate Vilca, a fines decía, del 1800, ¿no? 1899. Y tenemos un líder que empieza a asumir medidas, por ejemplo, que más allá de cuánto se asumieron, no se asumieron, ese no es el punto, es simbólicamente lo que representan. Todos van a vestir como indios, todos hablarán aymara, ¿no? Es decir, es un ponerse en en el caso de, es un gobierno de indios para indios y por indios, ¿no? Ese es el gran elemento. El otro vendrá con, como decía, con Warisata, que para mí es importante, como tenemos que liberarnos. La educación es parte de ese proceso de liberación. Y luego vendrán las formas de organización sindicales, pero que van a recuperar en su práctica, digamos, elementos comunitarios, hasta que finalmente, ¿no es cierto?, toda esa acumulación revive con Felipe Quispe ya en el siglo, bueno, a fines del siglo pasado y principios de este, con los bloqueos de camino, con esa lucha por, vamos, ¿no? En este país donde solamente existe la nación boliviana, tenemos derecho a existir, tenemos derecho a ser ciudadanos, no podemos ni queremos ser ciudadanos de quinta, ¿no es cierto? Entonces, pelear por un país donde la ciudadanía es la única forma de garantizar, digamos, eh, em, mm, determinados derechos, ¿no? Determinados espacios. El derecho, por ejemplo, a la reproducción simbólica, claro que sí, ¿no? Toda la reproducción simbólica en la República Boliviana es blanca, es de naturaleza blanca. Entonces, la blanquitud siempre no solamente ha dominado, se ha enriquecido, sino que además ha sido el lenguaje de la reproducción simbólica, ideológica, ¿no es cierto? Pues ya es tiempo de crear un mundo de nosotros, por nosotros y para nosotros, ¿no? Entonces, esa es esa posibilidad, digamos, que se abre con el proceso de cambio, tiene esa potencialidad revolucionaria. Por una parte, mezclar, digamos, eh, eh, reivindicaciones, si quieren, más orientadas hacia lo que denominaríamos comúnmente el socialismo, y por el otro lado, toda esta potencia del mundo indígena, ¿no es cierto?, para cambiar todo, cambiar cambiar la naturaleza del Estado, cambiar las políticas, cambiar la educación, cambiar, por ejemplo, Bolivia recién se convierte en un Estado laico donde todas las formas religiosas tienen que ser respetadas. Em, hasta en eso, ¿no? De pronto.
hoy no es raro encontrar en el ámbito de lo público que, por ejemplo, se pase una mesa. Pasar mesa es hacer una ofrenda en propia, digamos, de la forma aymara, ¿no? Eso no es raro ya hoy. Antes era visto como qué sé yo, pues algunas prácticas, supersticiones demoníacas, etcétera, ¿no es cierto? Desde un estado que era oficialmente católico. Entonces, claro, uno de los grandes enemigos también sin duda, en todo este proceso fue la Iglesia Católica, ¿no? O sea, en la época, yo recuerdo, por ejemplo, la época de la, de la Constituyente, cómo había curas que decían que Evo Morales era la encarnación del diablo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que se fue difundiendo de una manera absurda, ¿no? Pero donde también, claro, la Iglesia Católica tenía además de su poder como religión oficial del Estado, también tenía intereses que defender, como por ejemplo evitar que en la nueva ley de educación se eliminaran los colegios privados, ¿no? Porque eso significaba eliminar, claro, los colegios, entre otras cosas, de orden religioso, ¿no? Entonces, la pelea que hubo fue terrible en ese momento. Lamentablemente fue una de las batallas que no se pudo ganar. Permanece la educación privada y la educación religiosa como parte de esa pelea, pero hubo, claro, tal vez no todas las batallas se las puede ganar, ¿no? Pero sin duda eh, eh, la existencia del Estado plurinacional es un hito fundamental en, en la mirada hacia el futuro, ¿no? En este momento no estamos precisamente en el mejor de los momentos. Cuando pensamos en el proceso electoral que se nos avecina, eh, pero sin duda lo que es notable en todos los candidatos de derecha que están postulando a la presidencia es que eh, hay que acabar con el Estado plurinacional. Hay que acabar con el socialismo no funciona, es una desgracia, etcétera. Ya conocemos el discurso, pero sobre todo y ante todo eso no lo dicen, pero es lo que en verdad los mueve. Hay que acabar con este avance del mundo indígena, ¿no? Hay que destruir esta nueva forma de ciudadanía, hay que volver nomás a si pudieran volver a una democracia censitaria, no dirían que no, ¿no es cierto? Pero ese, ese es el punto, ¿no? Creo que con eso, Estefanía, pues yo más o menos creo que hay una pincelada gruesa con un fuerte marco histórico, pero creo que permite ir entendiendo cómo en Bolivia se ha ido construyendo, ¿no es cierto? Eh, las identidades, las luchas, la memoria y la construcción de derechos, ¿no? Y cómo todo eso en el marco actual, digamos, está vinculado a una forma, eh, digamos, una forma específica de lucha también de este lado de la oligarquía, desde la burguesía, desde las élites blancoides, ¿no? Que bueno, como un neofascismo antiindígena, ¿no? Bueno, eso quería decir. Bueno, Silvia, es espectacular, la verdad. Yo fui haciendo varias anotaciones y también poniendo un poco en remojo la memoria histórica, ¿no? Que uno va teniendo. Yo soy profe de historia y va, es volver a refrescar esos nombres que vos hiciste un recorrido muy, bueno, actual eh, y contemporáneo, pero a la misma vez con un hilo de luchas, ¿no? Que eso me parece, y tomé ahí algunas cosas que me quedaban, mientras por ahí el resto de compañeros y compañeras van pensando alguna consulta, alguna pregunta.
Eh, si vos podés de alguna manera transmitirnos, ¿no? Porque, bueno, nosotros y nosotras cuando hablamos de identidad, ¿no? Nuestras identidades populares están ligadas en lo contemporáneo y ¿no? En lo que fue, digo, siglo XX y siglo XXI a lo que es el peronismo como identidad, ¿no? No como partido político, sí como identidad que representa anhelos, sueños, por decirlo, digo, luchas de las clases populares acá en Argentina. Pero yo a lo largo de tu exposición noté ese proceso de construcción de identidad de ustedes. Ahí en Bolivia está ligado a la tierra, ligado obviamente a las luchas y también porque en esa identidad se expresan sus pueblos históricos, ¿no? De ese territorio. Eh, entonces, si vos de alguna manera podés hacernos alguna reflexión o algo como para tratar de comprender esa identidad, ¿no? Eh, más en términos de lo que vos me parece que nos fuiste eh, contando de manera tan excelente, diría yo. Ah, antes de contestarte, Estefanía, quería preguntar lo siguiente, o sea, ¿vamos a hacer una ronda de preguntas o vamos pregunta-respuesta? Como a vos te sea más a gusto. Si alguien más tiene una pregunta, está bueno ahí, Silvia, que propone. Si tienen algunas otras preguntas, dale Sol, dale Sol. Bueno, perdón, porque si la hago por chat tengo que escribir y se me complica con el dispositivo tablet, toda la analogía que me caracteriza. Pero a medida que hablaba Silvia, yo también pensaba en esta, digo, que la pregunta de Estefan me parece buenísima, tiene que ver con cómo han ido construyendo esa identidad popular. Eh, y la analogía que se me viene inevitablemente también antes del peronismo con la construcción de la civilización y la barbarie, ¿no? En este país, previamente al siglo, o en los primeros años del siglo XX y lo que constituyó la masacre de los gauchos, de la negación de lo criollo, etcétera, etcétera, también para imponer los intereses terratenientes más concentrados en la Argentina, ligados allí a los intereses imperiales británicos en primer momento y demás. Pero también yéndonos para la coyuntura actual, porque un poco es inevitable pensarnos en esto de, bueno, cómo se han construido nuestras democracias y los fenómenos que están apareciendo en estas democracias latinoamericanas en este tiempo, que venimos caracterizando como neofascismos, también, digo, expresión reaccionaria ante la crisis del capital en términos sistémicos, y pienso ahí dos o tres cositas, pero entiendo que, o sea, es posible una reflexión teórica y política de la mano sin incomodarte, pero digo, ¿cómo es posible pensar, interpretar la habilitación de esa violencia que es prácticamente fratricida hoy en el país, ¿no? Porque uno piensa en el proyecto del MAS y en la ruptura, y ahora recientemente en el intento de asesinato a Evo, en su proscripción en definitiva, en los más de 120 presos, o al menos hasta donde tenemos información, campesinos indígenas también en este enfrentamiento que, insisto, tiene como características fraticidas y que nosotros desde acá queremos comprender un poco si ustedes desde allá, por supuesto, tienen más elementos para interpretar el movimiento social y qué está pasando y qué escenarios se están abriendo. Por fuera de lo electoral, digo, la preocupación es más bien en términos del movimiento social. Mm, A ver, pues está, es bastante complicado contestar. Ambas preguntas, Estefanía y Sol, ¿por qué me causan estos conflictos?
No, está bien. A ver, empezaré con el tema eh, empezaré con el tema del peronismo que planteaba Estefanía, ¿no? A ver, son procesos además en el tiempo que van paralelos, ¿no? Pero yo creo que hay también algunas notables diferencias, ¿no? Em, de alguna manera siento que son nacionalismos distintos, ¿no? Aunque puedan tener en varios aspectos puntos en común. Yo creo que en el caso, o sea, no voy a arrogarme el conocimiento sobre el peronismo como para hablar a detalle del mismo, pero creo que la diferencia que hay en el nacionalismo boliviano que se abre en el con el Estado del 52, ¿no? Es un nacionalismo que intenta por primera vez, como decía, la construcción de una ciudadanía universal. Primero, esa es es una cuestión que a mí me parece realmente, o sea, diferencial, ¿no? Porque yo creo que una cosa es, ay, no sé si me voy a meter en Honduras y si me meto en Honduras me disculpo anteladamente, ¿no? Pero yo creo que una cosa es intentar la construcción de un país en el marco de una población em, hasta, por lo menos en cierto sentido, fuertemente migrante, ¿no? Y otra cosa es tratar de construir un país en el marco de un mundo indígena absolutamente desconocido, negado, rechazado, vilipendiado, etcétera. Son dos procesos distintos. Creo que ahí va una cuestión, digamos, diferente. Yo creo que he leído y de hecho lo trabajo en la universidad. Yo doy una materia que es filosofía de la educación y que, claro, por supuesto que Sarmiento es una lectura obligatoria porque uno tiene que entender, ¿no es cierto?, cómo se construyen las ideas, ¿no? Pero creo que en este caso, como decía, la Argentina, por sus propios factores históricos, de alguna manera logró construir una cierta ciudadanía previa, ¿no es cierto? Eso en Bolivia no se dio. Eso comienza. O sea, lo que debió haber comenzado en 1825 comienza a darse recién en 1952. Por eso es un proceso que creo que desde el inicio, aunque comparta algunas políticas comunes, vamos a decir, algunas características, es distinto, ¿no? El otro tema es que también el 52 implica una derrota militar del ejército. Esa es una cuestión que no es menor, ¿no? Por eso nosotros hablamos de el Estado del 52 como un Estado que comienza, o sea, que es otro Estado. ¿Por qué? Al nacionalizarse las minas, se destruye toda la oligarquía minera, digamos, que había preexistido y que fue dominante en la economía nacional. Al generarse el voto universal, se construye, se amplía la ciudadanía para mujeres, para indios, etcétera, ¿no? Al generarse, al dictarse la reforma agraria, se permite el acceso a la tierra, cosa que antes no estaba reconocida. Al darse el control obrero con derecho a veto, ¿no es cierto?, se genera algo inédito que es el control sobre los espacios administrativos estatales por parte de los obreros. Eso no era poca cosa, aunque se desarrolló muy poco y muy poco se ha estudiado este aspecto. Entonces y bueno, y la otra, la creación de la Comibol como una empresa estatal minera, ¿no es cierto? Es la Corporación Minera de Bolivia se construye esa idea de lo que es
un recurso propio, un recurso del país, un recurso de nosotros, digamos, ¿no? En el sentido de la población boliviana. Eso me parece importante. Entonces, yo creo que son elementos que, Estefanía, que hacen, digamos, a la diferencia, ¿no? Y por eso también tienen una ruta distinta, porque abren una compuerta, es el paso de un estado oligárquico a un estado, al famoso estado nacional, ¿no es cierto? A la construcción por primera vez de la nación boliviana. No existe la nación boliviana antes de 1952. Y la nación boliviana, en el triunfo de unas tendencias sobre otras, ¿no? Tiene cinco características importantes, ¿no? La nación boliviana es culturalmente blanca, es económicamente capitalista, ¿no? Es em, em, antiindígena. Son como tres notas. También em, es también son tres notas, tienen cinco, pero digamos esas tres quisiera destacarlas porque son, digamos, muy ilustrativas de por qué todavía después de que se consigue la ciudadanía universal, se desarrolla un nuevo estado donde sí, ahora todos votan, todos tienen formalmente derechos, pero ¿por qué se crea una ciudadanía de quinta? ¿No? Esas tres notas son muy importantes. El decir ser boliviano es no ser indio, ¿no es cierto? Es fundamental para entender esa ciudadanía, ¿sí? Y entonces, claro, si eres somáticamente indio, ¿no? Aunque culturalmente te blanquees, ¿sí? Eh, pues siempre vas a seguir siendo indio. Nunca vas a tener la igualdad de oportunidades que tienen los otros, ¿no? Eso es importante entenderlo. Y creo que el peronismo no generó ese tipo de cosas, o sea, no hay ese tipo de procesos, ¿no? Por eso estoy poniendo el acento no en la parte, en las medidas que pudieron ser más o menos comunes, sino en las diferencias para entender el proceso boliviano. Ahora, yendo con el tema de Sol, sí, el momento en que estamos viviendo es un momento complicado, ¿no? De hecho, antes de ayer hemos tenido muertos. Estamos en un proceso de lucha que es justamente, no sé si voy a ser un poco fatalista, quizás algunos discrepen conmigo de forma radical, pero lo que estamos yo creo que viviendo es justamente la lucha por la defensa del Estado plurinacional, representado en este caso en líderes políticos, y al revés, la lucha también por terminar de destruirlo. Ese proceso comenzó con el golpe de Estado del 19, ¿no? Mm, pero también, o sea, se ha intentado, lo que les decía hace rato, ¿no? Áñez intentó discursivamente señalar que iban a acabar con el Estado plurinacional para volver a la República. Y siento que esa es la tónica dominante de todos los candidatos de derecha que hoy están, ¿no? Cuyo principal objetivo no es tanto proponerle al país no sé, pues soluciones a los problemas, caminos alternativos, etcétera, sino la promesa es vamos a acabar con este estado eh, que ha tomado cuerpo, pero que a pesar de todo podemos destruir, ¿no? Un poco creo que esa es la imagen, ¿no? Y creo que lamentablemente la forma en que se han desarrollado los acontecimientos
la forma en que se han polarizado dentro del propio instrumento, las posiciones, la manera en que el gobierno actual ha asumido em, mm, sus propias, no s- por decir lo menos perspectivas, por decirlo más, sus propias ambiciones, ¿no es cierto? Han conducido a esto. Creo que la lucha de la gente, creo que el ideario del Estado plurinacional está más allá de Evo Morales, pero no fuera de Evo Morales. Eso creo que es importante decirlo. Es decir, si hay alguien que representa la defensa del Estado plurinacional, ese es Evo Morales y es el líder histórico. Y eso no se lo puede desconocer. La proscripción, análogamente, digamos, la proscripción de Cristina es la misma proscripción de Evo, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? O sea, es una forma en que el orden internacional eh, de la burguesía, pero también de la blanquitud en cualquier parte, ¿no es cierto? Quiere generar exclusiones. Porque obviamente es más fácil seguir el camino de la proscripción que, como decía Evo ayer, Evo decía, ¿y por qué no ponen por qué no aprueban una ley donde todos podamos competir, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos ganan en cancha? O sea, ¿por qué no nos ganan en las urnas? Pues porque saben que no pueden, ¿no? Entonces, el punto frente a eso es la proscripción. Y claro, no, o sea, puedes proscribir a un líder, pero no puedes proscribir a un pueblo. Yo creo que ese intento es un intento asesino, es un intento que puede concretarse en lo inmediato, pero que abre las puertas a también pensar los límites de la democracia, abre las puertas a enfrentamientos. Solo hablaba de luchas fratricidas, pues sí. El problema es que las luchas fratricidas, ¿no es cierto?, solo son fratricidas para quien asume que todos somos iguales y que todos somos de alguna manera hermanos. Pero para quien no lo asume es simplemente la cuota de sangre que quieren cobrar, ¿no es cierto?, para consolidar una política. Entonces, creo que, creo que por ahí va, ¿no? Y no es fácil pensar cuál es el camino que viene ahora, porque porque depende de las luchas de los pueblos, otra vez, por mantenerlo conquistado o pues caer derrotados en esa lucha, ¿no? Puede que sea solo temporalmente, pero igual, yo creo que es pensando y volviendo otra vez a Bolivia, ¿no? Eh, Nuestra memoria de lucha es muy larga porque se remonta a la colonia y continúa hasta el día de hoy. Em, ¿Puede el Estado plurinacional puede caer? Formalmente sí, no va a caer en el ideario de la gente. De eso no tengo la más mínima duda. Han sido 14 años de una construcción totalmente diferente. Así como Warisata hasta el día de hoy sigue viva en la memoria como ideario de lo que puede ser un proceso de educación liberadora, el Estado plurinacional creo que eh, si cae, será un episodio más en esa lucha que alimenta. Pero también es importante entender que todo proceso de lucha es un paso adelante, ¿no? O sea, toda conquista lograda y consolidada hasta cierto punto, aunque luego sea destruida, ¿no? Em, Genera un proceso de avance, genera un proceso de autoafirmación y eso no lo van a poder deshacer. Proscriban a Evo, proscriban al MAS, lo que sea, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, hablo del más real, ¿no? Del más formal, ¿no es cierto? Porque claro, el gobierno tiene ahora
formalmente el título del partido, ¿no? Pero esa construcción es todo un ideario en las generaciones em, que han crecido al amparo del proceso de cambio. Entonces, em, a seguir luchando, pues es lo que toca, ¿no? Bueno, sí, la verdad que nos has dejado, eh, creo que más dudas, más preguntas y muchos elementos para seguir pensando, ¿no? Creo que en tus palabras muchos y muchas nos vimos identificados, ¿no? Identificadas para, bueno, para pensar esto, ¿no? El objetivo de estos encuentros es poder pensar eh, desde diferentes ópticas cómo luchamos contra estos monstruos, ¿no? Por los que creíamos que ya no estaban en nuestra región y no, evidentemente eh, resurgen, pero también resurge el pueblo y como dijiste vos, a seguir luchando, que creo que eh, esa es la guía de nuestros pueblos y nuestras para continuar. Así que ya son casi las 18 horas y acá en Argentina al menos. No, bueno, agradecerte inmensamente por compartir este encuentro. Creo que siempre es un gusto escucharte y escuchar a cada uno y cada una de las exposiciones que hubo hasta ahora. La verdad que nos enriquecen y es esperanzador porque han hablado compañeros y compañeras eh, de todas partes de nuestra América. Entonces, bueno, eso también eh, nos va sacando esa soledad, pero no esa soledad en términos individuales, sino esa soledad en términos teóricos, ¿no? Que decir, bueno, también estamos pensando, estamos imaginando otros mundos posibles en estas coyunturas que no son fáciles, ¿no? Así que bueno, eh, agradecerte, agradecer a Frank que también estuvo ahí, sabemos, coordinando y dando una mano para las conexiones, todo, así que agradecer también el detrás de cámara de Silvia, que sabemos que, bueno, Sí. es muy querido por estas tierras. Así que, bueno, agradecer a cada uno de los participantes, recordarles que tenemos el próximo encuentro y que está el espacio de Classroom, donde va a quedar este video con este encuentro para quienes no pudieron hoy hacer este encuentro sincrónico y obviamente también para seguir consultando. Hay un espacio ahí de intercambio también, así que bueno, un poco de nuestra parte, desde Nodal, eh, agradecerte y agradecerle a cada uno y cada una de los que hoy se han conectado para este nuevo encuentro de este seminario. Pues yo soy la agradecida por el espacio. Creo que es importante escucharnos. Es importante saber qué está pasando. Es importante eventualmente tomar, no sé si necesariamente aprender, pero por lo menos es importante tener en cuenta las, eh, las diferencias, las semejanzas, pero también el propósito, fortalecer el propósito común de lucha, ¿no? Yo creo que la única forma de vivir es esa, luchando, porque no nos queda otra, ¿no? Y porque además en ese proceso somos, ¿no? Así que, pues yo quiero agradecer a todas, a todos, a todes, ¿no? Con mucho cariño, gracias y bueno, un abrazo inmenso con mucho cariño, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Silvia. Un abrazo fraterno desde acá. Al resto nos estamos conectando. Adiós.